Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Ya estamos en Más Negocios, les habla María Dolores Arias. Me acompaña en los controles Mario Herrera, con quien nos va a estar pues aquí operando y dando todas las indicaciones de entradas y salidas aquí en el programa. Ya está en los estudios nuestra invitada, la licenciada Ana Contreras de AGESport, con quien vamos a estar hablando acerca de la autorización electrónica de los libros de salarios. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Y qué son los libros de salarios? Por si alguien no conoce sobre este tema, pues está en el lugar correcto, en el momento correcto. Gracias a quienes nos están sintonizando por la 102.1 FM Plus. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por permitirnos que lo acompañemos en el regreso a casa o a su destino. A quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestras plataformas, que nos han escrito de diferentes lugares, muchas gracias. Nos encanta saber de ustedes, nos encanta saber desde dónde nos escuchan, así que un saludo para todos ustedes. Y hoy vamos a hablar del tema de la autorización electrónica, como les hablaba, de los libros de salarios. Pero antes vamos a hacer un rápido recorrido por el mundo y las noticias de negocios en el mundo. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto a la empresa está apostando la vida, literalmente? ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presenta Negocios en el mundo. Bueno, los indicadores del Dow Jones, de la bolsa en Estados Unidos, fueron con términos mixtos, crecimientos muy marginales, así como también pérdida marginal. El Dow Jones fue quien fue hacia la baja, el Standard & Poor's 500 con un leve crecimiento y el Nasdaq también. Todos en una situación cautelosa, vienen de un descanso. En Europa estuvo cerrada las bolsas por festivo, vienen de un descanso en Estados Unidos y pues están relativamente tranquilos, no hubo mucho movimiento, poco volumen de movimiento en la bolsa en Estados Unidos. Se espera que hayan resultados de empresas importantes, los resultados trimestrales de empresas como Boeing, Amazon y Facebook, y además pues con la noticia de Estados Unidos que ya no va a renovar estas exenciones para países o para los compradores de petróleo iraní, pues esto hizo que la bolsa se mantuviera relativamente estable. Sí, en efecto, como muchos de los inversionistas y de los que trabajan así en cosas de bolsa y todo, pues están en Europa, y en Europa pues hoy es lunes de Pascua y es día de asueto, entonces no fueron a trabajar. Y en el caso de Estados Unidos, pues generalmente el viernes cierran la bolsa y el viernes temprano cierran la bolsa, y eso hace que también muchos agarren descanso y ya no regresan hoy todavía a trabajar. Entonces eso hace que de hecho hoy entiendo que fue uno de los días, el día con menor volumen en la bolsa en todo el año, que pues, obviamente por estas razones, pero al final lo importante es todas las empresas que van a reportar sus utilidades. Entiendo que es más o menos como la tercera parte del Standard & Poor's, o sea, han de ser como 170 empresas las que van a reportar utilidades esta semana, y dentro de esas están el Standard & Poor's 500, es un índice que tiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, o sea, es un buen indicador de cómo está la economía. Ahorita la mayor parte de analistas espera de que las utilidades estén a la baja comparadas con el año anterior,
Sin embargo, ya empezaron a reportar algunas empresas y de esas, la mayoría ha reportado utilidades mayores de las que esperaban los analistas. O sea que al final puede ser de que no sea tan malo como esperan los analistas. Pero eso veremos en el resto de la semana. Así es, eso lo veremos en el resto de la semana. Esto es parte de lo que... Bueno, uno de los temas era que más de 3/4 de estas, más del 3/4 de las 82 compañías que ya presentaron sus resultados han superado las expectativas pesimistas, aunque se esperaba que fueran pesimistas. Por otro lado, la bolsa de Tokio cerró hacia la alza, con bajos movimientos, por el tema que les habíamos dado. En cuanto a que Estados Unidos anuncia que en mayo ya no va a renovar la exención a países como, y ahorita les digo cuáles, como China, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Turquía, Italia y Grecia, que se les permitía comprar petróleo iraní, pues les dijo ya no van a tener esa exención y sufrirán o tendrán sanciones quienes continúen comprando petróleo iraní. Esto hizo que el precio del petróleo pues subiera. El Brent cerró en 74.04 el barril, mientras que el WTI cerró en $65.70 por barril. Y es que fue una noticia súbita. Sí, cuando el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, impuso las sanciones al gobierno de Irán y dejó que estos 8 países, que son los principales, le siguieran comprando, o sea, sus principales clientes, que es más o menos casi un poco más de 1 millón de barriles diarios, les dio 6 meses que supuestamente terminaban ahorita. Sin embargo, hace unos días, hace un par de semanas, todavía les habían dicho que iban a renovar estas exenciones. Y hoy salieron con que pues siempre no, a partir del 2 de mayo que se vencen las exenciones, pues hasta ahí llegó el asunto. Y básicamente lo que están haciendo es forzando a negociar al gobierno de Irán. Se calcula que más o menos el 40% de los ingresos del gobierno de Irán provienen del petróleo. Y ahorita todavía están exportando más o menos 1.5 millones de barriles diarios, que así en términos prácticos son más o menos como 50,000 millones de dólares al año lo que reciben de ese petróleo, y que sería básicamente lo que dejarían de recibir ahorita, porque la mayor parte de empresas ante el riesgo de las sanciones gringas, pues ya no les van a comprar. Entonces básicamente van a empezar a contrabandear el petróleo, es lo que va a pasar. Así es. Por otro lado, hoy Elon Musk dio a conocer que están, según él, siempre es atrevido y siempre pone una visión, es lo que llamamos la meta peluda, o sea, la meta que te hace, te da escalofríos. Y esta meta que le pone a Tesla Elon Musk es que probablemente dentro de 2 años desarrollen vehículos sin volante y ni pedales. Esto quiere decir que totalmente autónomos, serían autos totalmente automatizados, los cuales, según él, probablemente en 2 años estarían disponibles. Y esto debido a las mejoras exponenciales que hay en la tecnología. Habló de un microchip para vehículos que se conducen solos que Tesla espera ofrecer como una ventaja sobre sus rivales, y para que los inversionistas se den cuenta o estén más convencidos que invertir en vehículos no tripulados son la mejor opción. Esto 2 días antes de que Tesla reporte lo que se espera sea una pérdida de los trimestres. ¿Se acuerdan que hablamos de los reportes de los resultados trimestrales por las entregas de su modelo, el sedán modelo 3? Esto pues en clara competencia con Waymo de Alphabet, de la empresa de Google, y de la empresa Uber, que también están haciendo pues investigaciones para vehículos autónomos. Sí, y es interesante porque a mí me ha llamado la atención cómo diseñaron estos Tesla, de que básicamente el hardware ya lo traen ahí listo para ser completamente autónomos. Sin embargo, han ido desarrollando el software poco a poco. Entonces cada vez les han ido dando más capacidades en el software. En el hardware pues ya viene el hardware completo, por así decirlo, con todos los sensores listos y todo. Y les han ido haciendo upgrades al sistema operativo del carro, y es así igual que las computadoras, ¿verdad? Que así baja de la nube el sistema operativo al carro y de repente al otro día pues ya tenés un carro nuevo, ¿sí? Y básicamente es una parte del modelo competitivo que están implementando
Tesla. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar del libro de salarios, la autorización electrónica del libro de salarios con nuestra invitada quien ya se encuentra en los estudios. Regresamos. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presentó Negocios en el mundo. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Ficosa, el banco que te facilita disfrutar de la vida con tarjetas de crédito que te llevan de viaje sin complicaciones. También ahorras en supermercados La Torre, en gasolineras Shell y en tiendas Semaco. Con tarjetas Ficosa optimizas todo lo que la vida te pide. Además, el Banco Ficosa pone a tu disposición cuentas bancarias, monetarias y de ahorro, donde tu dinero está seguro mientras recibes excelentes tasas de interés. Cuentan con una banca en línea disponible las 24 horas, los 365 días del año. Así que con Banco Ficosa, dile que sí, hacer realidad eso que más quieres. Está con nosotros nuestra invitada Ana Contreras de AG Sport, con quien vamos a platicar acerca de la autorización electrónica a los libros de salarios. Muy buenas noches y bienvenida. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado. Y empecemos hablando, primero, ¿qué son los libros de salarios? ¿En qué consisten? ¿Y quiénes deben llevar libros de salarios? Pues sí, los libros de salarios es una obligación que establece el Código de Trabajo. Todo patrono que tenga de 10 trabajadores en adelante debe tener un libro que es un registro realmente de los datos del trabajador, donde se consigna las deducciones, el horario, las jornadas, los datos, las bonificaciones, los datos también de razón social y la denominación de la sociedad o de la empresa, en este caso del patrono, para llevar un control, ¿verdad? Un correcto control en el pago del salario del trabajador. ¿Y eso es, por ejemplo, tiene que haber una línea así de cada trabajador cada mes o...? No, digamos son folios, ¿verdad? Que se van utilizando, ¿verdad? Se van utilizando los folios y cuando pues se acaban, digamos, esas hojas, se vuelven a requerir nuevos. Por eso, pero me refiero a que tiene que haber un registro de cada mes, tiene que haber un registro de a cada empleado, se le pagó tanto y tanto de bonificación y todo. Así es, así por ejemplo, en un mes es el nombre del empleado en un mes y cuáles fueron sus percepciones o lo que recibió de ingresos y todo la planilla, por así decirlo. Así es, la planilla. Así es. Ahora, ¿esto se tiene que hacer en una hoja de papel? Sí, actualmente se hace, hay manuales, digamos, hojas electrónicas y también se puede hacer en forma manual, en libros, ¿verdad? O sea que sí está permitido entonces porque pensaba en empresas que tienen 30, 40 o 1,000 empleados, arrastrar lápiz entonces sí es posible tener un formato electrónico. Así es, que funcione como libro de salarios. Así es. Perfecto. Pero hay que imprimirlo. Sí, esa es una, digamos, de las desventajas que tenemos, por ejemplo, algunas empresas que nos notifican que cuando tienen una citación del ministerio, de la inspección o más bien de un juez, ¿verdad?, de trabajo, tienen que imprimir todos sus libros porque les piden exhibirlos, ¿verdad? Entonces, es una complicación que aunque esté sistematizado el proceso, ya sea electrónico para empresas que tienen muchos empleados, tienen que imprimirlo y presentarlos, ¿verdad?, en caso de una citación ante un órgano jurisdiccional. Entonces, a partir de 10 trabajadores, quien tenga contratado a 10 trabajadores debe tener un libro de salarios. Así es. Puede ser electrónico o puede ser manual. Así es. en estas hojas. Ahora surge esta autorización electrónica del libro de salarios. Cuando regresemos del corte, hablemos de cómo se hacía antes y ahora que es electrónico, cuáles son las ventajas que tiene hacerlo electrónico. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de por qué ahora es una ventaja y cómo podemos sacarle, aprovechar esta autorización electrónica para tener estos libros de salarios. Vamos al corte y regresamos. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales.
Regresamos a Más Negocios platicando con nuestra invitada Ana Contreras de Agesport, con quien estamos hablando acerca de la autorización de libros electrónicos. Me quedó una pregunta que me hicieron con respecto a ¿qué pasa si no tengo el libro de salarios? Bueno, la ley establece que es una sanción que puede llegar hasta 18 salarios mínimos, ¿verdad? Por no llevar el libro de salarios. Por no tener el libro de salarios, exacto. Es objeto de sanción por parte de inicialmente de la inspección a la hora de una visita del Ministerio de Trabajo. Lo de los 10, el requisito de los 10 trabajadores es 10 inclusive o... ¿Cómo es inclusive? O sea, si tenés 9 trabajadores, cuando contrates al 10º tenés que sacar eso, o cuando contrates al 11º. No, de los 10 a más. Uh-huh. Okay. Entonces, una vez tenga 10, a partir de 10. A partir de 10, así es. Ok, entonces, y si no lo llevo, hay sanciones. Sí, hay sanciones, hasta, como mencionaba, hasta 18 salarios mínimos. Ok. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia que había o que hay ahora que hay una autorización electrónica? ¿Cómo se hacía antes para tener este libro de salarios? Bueno, antes había que acudir al Ministerio de Trabajo a que pues le autorizaran a través de un sello, ¿verdad? Cada uno de pues el libro, ¿verdad? De salarios, nos suministraba un modelo y entonces cada vez había que ir al ministerio y esto pues tardaba más o menos entre 15 a 20 días, ¿verdad? Que es el trámite. ¿Y qué era lo que sellaban? ¿Hojas de papel? Sí, ¿en blanco? Así es, ponían un sello en donde autorizaban el libro y autorizaban y firmaban los folios, ¿verdad? Autorizaban los folios. O sea que si yo iba a imprimir, si yo tenía que imprimir esto, lo tenía que imprimir en esas hojas. Así y si es. las echaba a perder, no, lástima. Al final sí. No, al final, o sea, el ministerio le autorizaba 10 folios, 1000 folios, 100 folios, ¿verdad? Entonces ellos le sellaban, le ponían el sello en donde le autorizaban y le firmaban los folios, ¿verdad? O sea que aunque como nos decías, aunque lo llevaras electrónicamente, si tenías una situación de juez, tienes que imprimirlos. Tenemos que imprimir. Y los tenías que imprimir en esas hojas. Así es, y esto bueno, es importante indicar que tampoco esto ha cambiado, o sea, porque digamos si uno tiene lo cita un órgano jurisdiccional por una demanda o por un requerimiento, al final hay que presentarlos, ¿verdad? Porque la ley se establece que deben ser impresos. Digamos la variante o como funciona ahora es que crea un formato único, ¿verdad? Que este formato único lo que hace es que contiene la información, ¿verdad? de la empresa como el nombre, la razón o denominación social del patrono, el número de identificación tributaria del empleador, el número de folio, o sea, el número de hoja, el número IDPI, todas las generales del trabajador y también pues los demás, todos los datos básicos de la relación laboral, como lo es el salario de vengado, las horas laboradas, las deducciones de ley y el salario líquido a recibir. O sea, básicamente dijo, este es el formato que se debe imprimir, Exacto. Esta es la información que necesito que deba tener un libro de salarios. Exacto. Ahora, la autorización electrónica, ¿cuál es el cambio? Porque no me queda claro. Uh-huh. Si me van a dar una autorización electrónica, pero me tienen que sellar las hojas, ¿o qué fue lo que cambió? Sí, ahora exactamente ya no va a funcionar de esa forma. Uh-huh. Ahora el ministerio, en efecto, va a suministrar este formato único y obligatorio, uh-huh. ¿verdad? O sea, este modelo del formato de qué tiene que tener cada hoja, pues cada folio, y ahora ya no tengo yo que ir al Ministerio de Trabajo a solicitar, ¿verdad? Que me habiliten cada uno de los folios y esperar 15 días, sino ahora lo voy a poder hacer en línea, accesando al sitio que va a habilitar el Ministerio de Trabajo en su página web, en donde lo voy a poder, me registro, ¿verdad? Como usuaria en mi empresa y hago mi solicitud. Por ejemplo, necesito 20 folios, necesito 30 folios, hago mi solicitud en línea, adjuntando mi RTU, y el ministerio, pues el tiempo que ellos estiman en que van a autorizar es de 3 a 5 días, en donde me van a autorizar a través de un sello que es más o menos un código QR. Básicamente es un código QR donde me van a decir, usted tiene habilitados 10 folios. ¿Y ese código QR hay que imprimirlo en todas las hojas? No, únicamente en la carátula, ¿verdad? Inicial. Entonces, tenerlo impreso. Y ya cuando llegue un inspector, entonces se le muestra. Entonces, ese código QR lo que va a hacer es la medida de seguridad para verificar que efectivamente pues se cumpla o se haya solicitado. Ahí tengo un par de dudas. Una, si resulta que me demandan o ¿qué? Lo solicita, ¿cómo fue que dijo? El órgano jurisdiccional. ¿Cómo son esas citaciones? ¿Son así como la SAT, que en 3 días tiene uno que llevar toda la papelería y si no hay multas? ¿O es más tiempo? Porque si está diciendo que, por ejemplo, ahorita se tardaban 15 días en autorizar las hojas y ahora con este proceso electrónico se van a tardar 3 o 4 días o 3 a 5 días, eso implica que
yo debiera de tener siempre habilitadas más de algunas hojas por aquello de que me llegue una citación y que y no me va a dar tiempo de autorizar las hojas antes de que tenga que ir al juez a presentarle la información, ¿no? Sí, bueno, es que la idea es que y lo que nosotros recomendamos a las empresas es que mes a mes tienen que llevar su registro de los salarios, ¿verdad? De todos sus trabajadores. Entonces, en el caso de algún requerimiento, lo que hay que hacer es sacarle copia, ¿verdad? De esos libros, si se tienen en forma, digamos, electrónica, o sea, imprimirlos y llevarlos. Y por lo regular, cuando se inicia un proceso judicial, bueno, previo, se agota una instancia, ¿verdad?, que es ante la administrativa, que es ante la Inspección General de Trabajo. Entonces, ya el primer requerimiento es la inspección, donde verifica libros de salarios, ¿verdad?, reglamento interior de trabajo, ¿verdad?, digamos, planes de salud y seguridad ocupacional de la empresa, ¿verdad?, y todo, pues, el protocolo, ¿verdad?, que hoy ya tienen de inspección que requieren de la empresa. Entonces, pues, por lo regular, sí hay tiempos, ¿verdad?, que la empresa tiene para poder cumplir con estos requerimientos. Pero entonces lo recomendable es mejor imprimir el libro mensual. Sí, sí, definitivamente tenerlo, pues, por usted dice, pues, en caso de alguna citación que se tenga, pues sí, en este caso sí. Ahora, con este formato único y obligatorio, se manda esta solicitud y lo que me regresan a través también de este correo, o me lo regresan a través de un correo, o es una plataforma, o qué, ¿cómo recibo yo este QR? Sí, todo va a ser a través de la página, ¿verdad? El sitio que habilitó el ministerio, ¿verdad? Que esos, digamos, es uno de los factores que consideramos que puede ser mejorado, de que uno lo solicita en el sistema y uno puede ir, digamos, a partir de estos 3 a 5 días, ir monitoreando en el sistema si ya está la autorización, descargarla, que es este código QR que se va a descargar para poder pegarlo en el libro. Pero hay que estar monitoreando, no le llega ninguna notificación al correo electrónico que la empresa registra. Entonces sí creemos que es importante, pues, que todo está sujeto a poder mejorar, ¿verdad? Entonces, para hacerlo de una forma más ágil y que no se vaya a saturar el sistema por tantos ingresos o revisiones que se hagan, ¿verdad?, pues que se pueda notificar al patrono cuando ya esté autorizado. O sea, en pocas palabras, no se confía, no hay notificación. hay que estar revisando. Y tomamos en cuenta que, bueno, actualmente el Ministerio de Trabajo recibe alrededor de entre 47 a 50 solicitudes, ¿verdad?, de habilitación de folios, ¿verdad?, o sea, de hojas diarias, y tomando en cuenta que este sistema va a centralizar, ¿verdad?, en el ministerio los 22 departamentos, entonces pues sí van a tener, el desafío es importante, es un gran desafío que habrá que, pues, esperar, ¿verdad? Anteriormente entonces no estaba centralizado. No, antes uno podía ir a la delegación, ¿verdad?, del ministerio en cada uno de los departamentos a solicitarlo, ¿verdad?, porque como era un sello manual, ¿verdad?, entonces, y firmas. Uh-huh. Okay. Este es un acuerdo ministerial, por lo que entendí. Así es. ¿Cuál es el acuerdo ministerial? Es el 124-2019. 124-2019. Así es, que fue publicado el 18 de marzo. Ok. Y vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos entonces acerca de cuáles son las características o cuáles son las cosas que deberíamos tomar en cuenta primero para solicitar la autorización del libro electrónico y también... no es libro electrónico, es la autorización electrónica del libro de salarios. Así es. Ya corregí. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta para solicitarlo? Y 2, ¿cómo saber si estamos llevando, cuáles son las características o cómo saber que estoy llevando bien mi libro de salarios? Cuando regresemos del corte. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Saludos a Rosina, que se encuentra dándonos carita desde Monterrico, descansando. Qué rico, que se lo disfrute, aproveche la brisa, el calorcito y la buena comida allá en Monterrico. Un saludo hasta allá. Y estamos platicando con nuestra invitada Ana Contreras de Agesport con respecto a la autorización electrónica del libro de salarios. ¿Qué debo presentar y para que no me digan que me faltó algo y me entreguen y a los 5 días me dé cuenta porque no me lo van a decir? ¿Qué pasa si si no hay notificación y no aparezco? O sea, porque no voy a saber si sí o si no, o si me va a decir que no. El sistema va a reflejar ahí en que se encuentra en proceso su solicitud. Entonces, y en algún momento va a decir denegada. Y el comentario ahí, por qué fue denegada, para que pueda subsanar. Y entonces
Pero el proceso reinicia. Reinicia, así es. O sea, vuelvo a hacer la cola. Sí. Entonces, lo ideal es presentar toda la información. Así es. Y es importante entonces leer este acuerdo para saber qué información pide, o el mismo o la misma plataforma que está, me imagino que en Mintrap, Así es. te dice qué información necesita. Sí, así es. Bueno, lo recomendable en este caso y el único requisito que está pidiendo el Ministerio de Trabajo es que se tenga actualizado el RTU. Se tiene que descargar en un formato PDF, bueno, cargar al sistema de ellos el RTU. Recordemos también que aquí hay un cruce, el ministerio pues tiene planes de inspección, ¿verdad? Y han suscrito convenios interinstitucionales con el ministerio, con el IX, por ejemplo, y con la SAT. Entonces, son inspecciones conjuntas que nosotros pues hacemos siempre, pues recordamos a las empresas de que tienen que haber un buen control de todas sus operaciones, porque pues hay inspecciones conjuntas y el requisito que piden acá es tener el RTU actualizado con el número de NI del patrono, cargarlo al sistema y pues crear un usuario en el sistema a nombre de la empresa, y ya una vez se da de alta este usuario, pues ya se ingresa la solicitud del número de folios que uno quiere. El otro requisito que tendría que tener también la empresa es tienen que acudir al Departamento Nacional del Salario a solicitar el formato, ¿verdad? De qué información tiene que tener el trabajador, ¿verdad? O sea, no es así nada más de que vaya uno al sitio y baje el formato, ¿no? O sea, que hay que ir primero al departamento. Sí, nosotros, bueno, la información que teníamos le ha dado hoy el ministerio es que ellos lo van a poner a partir del 3 de mayo a disposición del público, ¿verdad? Entonces, creo que también es importante reconocer que se han hecho esfuerzos por sistematizar y agilizar los procesos, ¿verdad? Eso implica otra pregunta. ¿Esto ya está vigente o empieza a partir del 3 de mayo o cuándo es que ya está vigente? Ya está vigente, ¿verdad? Sin embargo, como están haciendo todas las adaptaciones, ¿verdad? En el sistema, el 3 de mayo ya se espera que ya cualquier patrono pueda solicitar sus folios en línea. Sin necesidad de ir al ministerio. Así es. Solicitar la autorización del libro de salarios. ¿Y si uno ya tenía hojas autorizadas antes? Se las gastan. No como las facturas, porque las facturas tienen vigencia. Tienen vigencia. Pero aquí termino de usar mis folios, obviamente no debo esperar a que ya no tenga, sino calcular, pero puedo utilizar los que ya tengo para solicitarlo. O sea, una vez se acaben mis folios, el proceso es nuevo. Así es. Ok, entonces esto lo pueden encontrar en el Acuerdo Ministerial 124/2019 del Ministerio del Trabajo. Así es. Ahora, ¿cómo sé cuáles son las características que debería yo tener para saber que estoy llevando bien mi libro? Por ejemplo, lo que en clase se dice, el error clásico donde siempre mete uno la pata es en tal cosa. ¿Qué sucede con el libro de salarios? Bueno, yo creo que inicialmente y dentro del, digamos, checklist de cumplimiento de obligaciones laborales que nosotros recomendamos a las empresas es verificar el pago del salario mínimo para actividades no agrícolas y agrícolas, ¿verdad? O actividad exportadora y de maquila. O sea, de conformidad con el acuerdo gubernativo vigente, pues revisar que se está pagando el salario mínimo, que no se hagan deducciones que sean contrarias a la ley, y digamos pues que el formato que se utilice contenga toda la información necesaria que requiere el Ministerio del Trabajador. Por ejemplo, su número de NIT, su nombre completo, la jornada de trabajo, como les mencionaba, el salario de vengado, las deducciones de ley, ¿verdad? Y el salario líquido a recibir. Nosotros como Agexport pues llevamos un acompañamiento a las empresas en temas laborales, apoyamos el cumplimiento de la legislación vigente que les aplica de acuerdo a su industria de actividad a través de un diagnóstico de brechas, ¿verdad? El cual fortalece el cumplimiento de la empresa y entramos a ver desde los contratos, los libros de salarios, los reglamentos interiores de trabajo y todo el tema de salud y seguridad ocupacional. Políticas que son aplicables, como la política que deben de tener las empresas del VIH, la política contra la erradicación y prevención del trabajo infantil, por ejemplo. Entonces se hace una revisión y pues ahí se determinamos, ¿verdad? El cumplimiento. Y todas estas políticas que hablabas, Ana, ¿las tienen que llevar todos o también es a partir de 10 trabajadores? No, la ley va cambiando, ¿verdad? Y básicamente, o sea, la ley establece ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo está ahorita? No, cuando son 10 o más trabajadores, por ejemplo, se le exige el reglamento interior de trabajo y un plan de salud y seguridad ocupacional. ¿A partir de 10? A partir de 10. Si tiene menos de 10 trabajadores, por ejemplo, si tiene que llevar planillas, ¿verdad? O sea, si tiene que tener un planillas y, por ejemplo, también el registro al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Entonces, digamos que de acuerdo al número de empleados, así le aplican normativas, pues, por ejemplo, ya no, si tiene menos de 10 empleados, ya no es un plan de salud y seguridad ocupacional, sino es un plan de prevención de salud, ¿verdad?, del trabajador. Entonces, sin embargo, pues sí, todos los trabajadores deben de considerar que hay normativas que tienen que cumplir en el tema laboral, ¿verdad?, que están en la ley y que, pues, así tengan 5 o 6 trabajadores, ¿verdad?, o 3 trabajadores, pues, por ejemplo, si son empresas que se dedican al transporte, pues sí tienen la obligatoriedad de registrarlos ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Se supone que a partir de 3 trabajadores, Sí. ya, o sea, una vez contrato al tercero, hay que Inscribirlos al IX. Inscribirlos en el IX. Muchas gracias. César nos dice calidad de programa, los escucho en la zona 1 de Misco. Saludos, César. ¿Alguna otra recomendación que hagas con respecto al libro de salarios? Bueno, pues nosotros vemos como muy positivo, ¿verdad?, el desafío, pues hay cambios que hay que hacer, vamos a esperar cómo funciona. Esperamos que sí sea, que estos plazos que van hasta 20 días se puedan reducir a los 5 días que proyecta el ministerio que se tengan. Sabemos que al centralizar todas las solicitudes, actualmente reciben 1,000 mensuales, ¿verdad?, en la ciudad o en el departamento de Guatemala, pues al pasarse los demás departamentos, pues hay un trabajo fuerte por parte del ministerio, pero pues confiamos en que se va a agilizar el proceso, ¿verdad?, y pues en beneficio también del cumplimiento en beneficio de los trabajadores, para el cumplimiento de las empresas. Esto que mencionabas el estudio de brechas, creo que... El diagnóstico. De brechas, ¿eso cualquier empresa puede llegar para asesorarse al respecto o son solo para socios de Agexport? No, nosotros abrimos estos diagnósticos de brechas empresariales en el tema laboral para todas empresas, ¿verdad?, que sean socias o no socias. Es un diagnóstico que realizamos, que son instrumentos que hemos validado y que nos reflejan una información certera sobre cuál es el nivel de cumplimiento que tiene la empresa. Entonces entramos a ver, por ejemplo, todo el tema de cómo están sus libros de salarios, ¿verdad?, las planillas del seguro social, ¿verdad?, y se hace una revisión, ¿verdad?, a través, obviamente lo hacemos a las personas que tienen a cargo los temas, como un gerente de recursos humanos o el contador o quien lleve esto para que pues poderle dar un informe, se le da un informe de cuál es el resultado, que es estrictamente confidencial, ¿verdad? O sea que es básicamente una especie como de mantenimiento preventivo antes de que lo citen la inspección. Como una auditoría interna para poder cumplir con los requerimientos del que pide la ley. Así es, para evitar contingencias, multas y sanciones también, ¿verdad?, para que la empresa evalúe. Recordemos que pues los exportadores y las empresas cada vez necesitan ser más competitivos y no solo cumplir con normativa nacional, sino normativa internacional para poder crecer, ¿verdad?, y exportar a los mercados internacionales. Entonces, como Agexport, pues tenemos estas herramientas para fortalecerlas, ¿verdad? Yo me imagino que tienen algunos requisitos en otras partes, que sé yo, que tienen que cumplir con, por ejemplo, la normativa esta del trabajo infantil, va. Pero probablemente aquí no es tan estricto como en Europa, y si va a exportar a Europa tiene que cumplir con los lineamientos de allá, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Uh-huh. Y este acuerdo se publicó el 15 de marzo. Sí, y entonces ya lo publicamos. Si ustedes lo quieren buscar, está en la transmisión que estamos haciendo en Facebook Live. Ahí está publicada el enlace para que ustedes lo puedan descargar. Y según esto, empieza a partir de los 30 días después de su publicación y se publicó el 15. Eso quiere decir que el lunes santo ya entraría en vigencia, entró en vigencia, o sea, el lunes 15 de Semana Santa, 15 de abril. Y como nos decías, poco a poco se va a ir perfeccionando o mejorando lo que haya que mejorar de este tema. Así es. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ana, ¿algo que quisieras agregar? Pues únicamente pues indicar, ¿verdad?, que es necesario que las empresas pues hagan un correcto control de cómo van sus salarios, que nos reporten cualquier, digamos, contingencia o cualquier problemática que puedan tener en el uso de estos nuevos sistemas o esta nueva modalidad, para poder nosotros documentar, ¿verdad?, y pues llevar un mejor seguimiento también, ¿verdad?, de cómo está funcionando. Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Bueno, ya saben, hay que estar ser conscientes de que hay que cumplir con muchas normativas que a veces uno no sabe, pero que existen y en algún momento dado puede resultar hasta que tengan que pagar multas por no saber que existían y no estarlos cumpliendo, así que es mejor hacer el mantenimiento preventivo antes. Que tengan una excelente noche, nos escuchamos mañana en nuestro siguiente programa de Más Negocios.
Mañana los dejamos en la compañía de Estoro Zapeta y Juan Francisco Rodríguez Contravía AM a las 6 de la mañana. Jorge regresa en todo a pulmón a partir de mediodía. Por la tarde estará Marta Yolanda, supongo dejó un programa especial para todos ustedes y nos vemos mañana a partir de las 7 de la noche. Que tengan una excelente noche y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.